Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Les saluda la licenciada Carolina Cortés desde Lima, Perú. En esta oportunidad estamos reabriendo un programa titulado Fibra Ciudadana, un espacio, un programa político en donde queremos que todos ustedes, cada ciudadano, contribuya a fortalecer la institucionalidad democrática, no solamente del Perú, pero de nuestra región latinoamericana, porque esta es la forma de también construir un grupo, un continente más sólido, más fuerte, cuando todos entendemos de qué se trata vivir en libertades fundamentales, con derechos constitucionales y conforme compete a nuestra forma de vida y de emprendimiento y de seguir en medio de un continente tan golpeado como América Latina. América Latina está considerado uno de los continentes donde pasa el alto índice de corrupción. Bueno, nuestro país no es ajeno a ello. El Perú eh, ha tenido levantadas y caídas de todo tipo. Recientemente estamos, pues, queriendo superar una crisis que ya cuenta con una veintena de fallecidos, que nos debe de doler en el alma que una persona tenga que tener este desenlace fatal por la falta, la desidia o la indiferencia de construir una mejor sociedad para todos. Queremos compartir con ustedes que todos, todos los ciudadanos, desde donde nos encontremos, desde las ciudades de América Latina que nos encontremos, tenemos que hacer parte fundamental y decisiva de lo que pasa en nuestro alrededor. No podemos dejárselo solo a un grupo de personas. No podemos dejárselo solo a aquellos que dicen hacer política, porque así es como la política actual en nuestros países se ha desvirtuado y se ha convertido en una mera politiquería. Es por eso que esta mañana, junto al abogado y empresario Jorge Burné, vamos a compartir ello para poder entonces mirar ese punto de análisis. Pero antes nos vamos a ir a nuestro auspiciador. Nuestro auspiciador es el ENAI. El ENAI es una nueva propuesta de servicio y venta e-commerce, donde te ofreceremos las propuestas tecnológicas adecuadas para tu negocio, proyecto de estudios, trabajo y más. Los productos y servicios que ofrecen: venta y asesoría de equipos de alta gama, laptops, componentes de cómputo, accesorios y más. Además de soporte técnico especializado en las distinguidas marcas como Asus, Gigabytes, MSI, etc., así como servicios y asesorías TI. LNI System Integrators, verdaderos especialistas. Ustedes pueden contactarlo, allí lo tenemos en pantalla, hacer sus cotizaciones a Pablo Miño en el WhatsApp 945-965-638. Calidad garantizada. Es así como les vamos a invitar a cada uno de ustedes que puedan compartir esta oportunidad, el programa que a continuación vamos a ver esta situación problemática de la corrupción en Latinoamérica. Podemos ver cómo la Contraloría recientemente, en el 7 de diciembre, el Contralor Nelson Chac revelaba que ponía en funcionamiento el índice de corrupción e inconducta funcional, este observatorio, para poder detectar los niveles de corrupción e inconducta funcional que ocurre en las entidades del Estado. Próximamente nosotros vamos a tener nuevas autoridades municipales en el país. Pues una oportunidad, estimado ciudadano, de que puedas tú fiscalizar a quien te ha prometido y qué te ha prometido. Pero no necesitamos la violencia, no necesitamos llegar
agredir al otro. La protesta ciudadana, la protesta que protege un derecho constitucional, es aquella que tú sales a decirlo abiertamente, a caminar, a decir en voz en cuello, no me gusta esto, tú eres un corrupto, puedes decir alguna, en una forma pues ciudadana, pero ya agredir a alguien, eh, quitarle la oportunidad de trabajar al que no está pensando como tú, eso no es democrático. Eso ya linda con el vandalismo. Quemar instituciones públicas o privadas también linda con el vandalismo. Así que tenemos que aprender a diferenciar qué es una protesta del vandalismo. Frenar el normal funcionamiento económico de un país, tomando carreteras, obstruyendo que gente pueda transitar libremente, que enfermos lleguen a los hospitales. Han muerto niños, vándalos. Si me están escuchando esos vándalos, han muerto niños inocentes por su responsabilidad. No estén culpando a los demás. Los vándalos, los verdaderos enemigos del Perú, son los responsables de esto, de esta situación. Y también exigirles a este famoso Congreso, que se ha tomado todo el día de hoy, porque recién mañana van a tomar la buena voluntad de poder reorganizarse para ver si ven el tema del adelanto de elecciones. Señores, eso no es una opción. El Perú le está pidiendo una obligación. Por eso que les vamos a pedir a cada uno de ustedes que compartan el programa y podamos ser partícipes, que nosotros podemos vivir en democracia, que nosotros podemos levantar nuestra voz de protesta, pero no de la manera violenta como han querido ciertos vándalos querer conducir los destinos del país. Así no se hace patria, así no se construye país. Nosotros no nos vamos a someter al vandalismo, ni menos a la delincuencia, ni a aquellos que, queriendo torcer la voluntad popular, porque fíjense que eso es torcer la voluntad popular, desviando nuestro Estado de Derecho, queriendo generar zozobra, buscando a las personas, amedrentándolas para que salgan a protestar con sus niños por 100 soles, poniendo a los niños delante como carne de cañón. Eso socialismo es miseria, y se los digo con nombre y apellido, para que no sienta, porque ya los tenemos reconocidos. Inclusive se están infiltrando en partidos que supuestamente van a venir a estas elecciones. Así que los estamos fiscalizando. Y con nosotros no se juega. El Perú ya ha sufrido demasiado y el Perú merece una mejor oportunidad de vida. Y eso depende de todos los ciudadanos. Compartan el programa, compartan para que todos los peruanos aprendamos a hacer ciudadanía y para que todos los amigos en Latinoamérica puedan también poder recuperar las libertades de sus países. No hay derecho a que vivamos en zozobra. No somos países pobres, somos países empobrecidos por la corrupción. La corrupción que nos roba, en el caso del Perú, 24.000 millones de soles anuales. ¿Se dan cuenta? No es poca cosa. Por eso cuando te falta la carretera, cuando esa pista se quiebra rápidamente, cuando los puentes se caen, cuando no hay una posta médica, cuando solamente la educación va en ese pequeño grupo porque los demás no les alcanza, eso es corrupción. Así que aprendamos a identificar qué es lo que significa para nosotros vivir en una institucionalidad democrática. Vamos entonces ahora a tener nuestro invitado especial, que es el abogado y empresario argentino Jorge Burne. Es además psicólogo social, con posgrado en mediación, analista y gestión estratégica de conflictos. Tiene una diplomatura en relaciones internacionales y una entrevista que le realizáramos tan pronto terminaron pues el cierre de la Copa del Mundo. Entonces aquí está la entrevista con ustedes. Muy buenos días, estimados amigos de Fibra Ciudadana. Esta mañana vamos a tener la entrevista de un abogado y empresario argentino,
con posgrado en Derecho Penal, con posgrado también en Derecho Tributario. También tiene un posgrado en Mediación, Analista y Gestión Estratégica de Conflictos, así como una diplomatura en Relaciones Internacionales. Nos referimos a Jorge Burne. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias, Carolina. Un A la gran par, cariño para ti y la audiencia. gracias. A la par también, un fraterno abrazo por la tercera Copa del Mundo que ha ganado tu país y que sin duda no solo Argentina ha celebrado, sino toda Latinoamérica. Bueno, me parece genial eso, pero hay que hacer una diferencia. La Copa la ganó un equipo de fútbol, un equipo de deportistas excelentes que nos han dado esa alegría que el pueblo ha sabido disfrutar, porque obviamente ese equipo salió de este pueblo. Pero hay que entender que eso también da para un uso político por parte de gobiernos que aprovechan la oportunidad, aprovechan las circunstancias para fines inconfesables, que lamentablemente en nuestra región esto se ve muy a menudo. Es decir, es un uso corrupto de algo que legítimamente le corresponde al equipo de jugadores y al pueblo que para festejar. Así es. Y hablando del tema que nos toca esta mañana, ¿cómo ves la corrupción en Latinoamérica? Justamente, hablábamos del uso corrupto de un festejo, apropiándose de cualquier circunstancia con una finalidad política que no siempre es para el desarrollo y para el bienestar de los ciudadanos, de los habitantes de un país. Eso es un tema que en toda Latinoamérica creo que va a ser bueno que la gente empiece a despertar, empiece a darse cuenta, porque la política se ha desvirtuado y está llevando el uso y la manipulación a niveles que nunca antes habían sido vistos. Y no están dando los servicios, no están satisfaciendo las necesidades de la gente y lo que ésta está reclamando. Jorge, tú también eres psicólogo social. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves, cómo analizas al político de nuestra región que pareciera que lo tienen en el ADN esto de ser corrupto? Es más, es- tienen como grandes carteles haber delinquido para poder llegar, estar en el Estado y seguir generando este tremendo flagelo que ya es endémico, por lo menos en Perú. Es un excelente planteo que te lo voy a responder en dos partes. La primera parte tiene que ver a la pregunta que me has hecho, cómo veo esto en los políticos, y en realidad lo que veo, hay una patología de fondo que tiene que ver más con la cleptomanía, si vale el término, pero creo que es más grave, porque ya no se trata solamente de robar o quedarse con un vuelto, es mucho más grave. Es mucho más grave porque se ha avanzado a un grado de delincuencia que es terrible, donde nosotros en la región tenemos varios narcoestados y otros narcoestados en formación. Esto es grave. Esto hace a la dirigencia política corrupta, podrida, que está en el poder, que no abre el juego y que nadie puede entrar porque están abroquelados para defenderse a sí mismos y defender el sistema que están formando. Eso por un lado. Pero te dije que iban en dos líneas. La otra tiene que ver con la población, la cultura, los valores que los guían, que los sostienen, que pareciera que están puestos en tela de juicio o no los tienen claro o están ausentes, y que terminan convalidando grandes sectores de la población, terminan convalidando a delincuentes que siguen o que llegan al poder, que saquean, que destruyen la economía, destruyen el entramado social, destruyen las instituciones. Nos llevan años para atrás, porque lo que costó años construir se pierde merced a la intervención de estos delincuentes. Y de una sociedad que al no tenerlo claro, a veces por un plan, a veces por una participación, por algún regalito que le hacen, por algún conchavo en la política,
les termina regalando sus propios sueños, sus propias posibilidades, las de sus hijos, las de sus nietos. Y así estamos. No vamos bien y la sociedad tiene que cobrar conciencia sobre ello. Sí, pareciera que estos politiqueros, les vamos a llamar así, porque también debemos reconocer que pueden haber buenos políticos que quieran hacer patria en sus respectivas naciones. La débil educación, en la que en muchos países también confabulan en este aspecto, puede llevar a que también existan ciudadanos sin un criterio sólido para poder entender y querer su país. Decíamos hace un momento del fútbol, que se distraen rápidamente, ¿no? Apenas le ponen alguna luz, alguna visión, y entonces no miran el grave problema que están teniendo con su bolsillo y la decisión de exigir y tener como consecuencia un mejor país. En ese sentido, ¿qué papeles crees tú que deben de tener los partidos políticos? Por lo menos acá en Perú, los partidos políticos no representan las expectativas que debieran de ser frente a una ciudadanía que quiere ver en ellos una representatividad sólida, válida, sin corrupción. Y pareciera que aquí nos cuesta mirar con lupa a uno de ellos, porque cualquiera de ellos a las urnas, o por más que se pinte que es muy santo, termina pues siendo uno más de la lista. La verdad que es una pregunta muy interesante, pero yo la haría de otro lugar. Porque si yo me pregunto qué deberían hacer los partidos que están siendo manejados y administrados, en muchos casos, por este tipo de gente, yo tengo que ir a un aspecto más profundo. Los partidos se mueven acá con una dirigencia, con una serie de organización que ya está dado por su estatuto y por la ley electoral de cada país. Ahora, más abajo que están los afiliados, los ciudadanos, la gente que vota. Entonces, a mí me parece que toda la región está en un momento de crisis muy grande de representatividad política, con todos los partidos tradicionales, con todas las mañas que han sabido atesorar durante décadas, que al día de hoy están mirando sus propios negocios, sus propios beneficios, sus propios privilegios, sin atender la demanda ciudadana. Y la ciudadanía está reaccionando, se está dando cuenta y está empezando a ver que todo esto tiene que cambiar. Y acá vienen dos cosas. Uno, ¿qué va a hacer la ciudadanía con esto? Porque esa es la pregunta que yo me haría. ¿Qué va a hacer la ciudadanía con estos partidos, los cuales ellos forman parte, pero que no participan, no intervienen y no están comprometidos ni involucrados para hacer los cambios necesarios para obtener esa representatividad que ellos necesitan? Y esto lleva a esta crisis de representatividad, porque hay una representatividad que es legal, pero no quiere decir que sea legítima. Entonces, lo que estamos discutiendo, legalidad versus legitimidad. Y la legitimidad me parece que se está desplazando en otra dirección. Creo que esto es un proceso que ha empezado hace un tiempo, lo estamos viviendo, en algunos lugares con más dolor, en otros tal vez menos, pero en todos hay un costo. Y creo que el final de esto esperable es que avancemos en un cambio profundo de dirigencia para llevar y que haya lugar que nuevos dirigentes, nuevos políticos sanos, que no quieren corrupción, que no quieren la misma historia, que quieren vivir en un país con posibilidad de futuro, desarrollo para sus hijos, para que no tengan que emigrar. Esa gente tiene que llegar, pero no veo que los partidos tradicionales se estén depurando o autodepurando. Entonces estamos viendo que de a poco se va generando un desplazamiento que probablemente termine en algunos años en una nueva dirigencia que va a emerger de cada sociedad por terceras o cuartas vías o partidos no tradicionales, que esos son los que se van a ajustar a los mandatos que la sociedad está exigiendo. Por eso te comentaba la apreciación que veías tú en tema de los partidos políticos. Tristemente acá cuesta tener un referente intachable. Y aquellos que pudieran tenerlos, lamentablemente no tienen tribuna, porque la corrupción tiene un engranaje muy grande y está enlazado con los grandes medios de poder, sea de comunicación, sea de distintas líneas. Entonces,
Felizmente existen las plataformas digitales como esta. De ahí veíamos que la educación nuestra muchas veces también está siendo manipulada para que nuestra sociedad no tenga la debida información, porque el politiquero corrupto quiere un pueblo ignorante. ¿Para qué estamos con cosas? Claro. Entonces, ¿qué hacemos como sociedad? Creo que aquí nosotros tenemos un chat que dice Unión Patriótica Latinoamericana, cuyo propósito entonces tiene que ver eso, hacer un horizonte propio, ¿no es cierto?, con todos estos buenos patriotas de toda nuestra región, en que podamos defender la institucionalidad democrática de nuestros países. ¿Qué tenemos entonces? ¿Cuál es el reto como ciudadanos que nos enfrentamos a estos padrastros de la patria, vamos a llamarlo así, que no quieren la educación para nuestra gente? ¿Cuál sería entonces el reto que nos toca a nosotros como ciudadanos? Tú lo has dicho recién respecto a las redes. Las redes es algo que irrumpe disruptivamente y está generando un tipo de comunicación diferente, más directo, que le está llegando a las personas y que a las personas les va a llevar un tiempo todavía probablemente despertar y darse cuenta. Que la verdad ya no están los medios están comprados en gran mayoría, responden a intereses, no están respondiendo a la demanda de su público, no están informando adecuadamente, están publicando información que no es lo mismo. Yo hace unas décadas atrás tuve oportunidad de estar en Cuba y hablar con su gente. Y la verdad que debo reconocer que tenían un buen nivel de instrucción general. Sin embargo, había dos elementos que estaban ausentes, por lo menos en la medida de lo que yo podía evaluar. La formación política, el grado de comprensión de la actividad política a nivel mundial, no de la isla. Y, sobre todo, la cuestión económica. La cuestión económica porque en la economía hay un principio básico que tiene que ver con la generación de riqueza, con lo que se consume en un pueblo. Si un pueblo consume más de lo que genera, termina mal. Si un pueblo consume menos de lo que genera, tiene capacidad de ahorro y tiene capacidad de invertir para generar nuevos conocimientos y nuevos desarrollos. En ese tipo de visión respecto de la política y la economía, desde el punto de vista de la formación de los ciudadanos, hay países en los cuales está ausente. Los países que esto lo tienen más claro en su sociedad, les va mejor. Los países que esto lo tapan, lo esconden, no se forma, o se instruye para otro lado, o se fomenta a través de... se dan premios a quienes no corresponden y no se premian por el esfuerzo, no se premian por el conocimiento. Y ahí tenemos un problema serio. Entonces, eso a la política le conviene, pero no al ciudadano, no al habitante. Hoy, a través de las redes, yo creo que todo esto ha cobrado una efervescencia que obviamente la política busca desplazar, tapar, frenar, censurar, que no exista. El principal objetivo y logro que ellos puedan tener es la censura en las redes. Y la principal ventaja que nosotros podemos llegar a tener como ciudadanos libres es que las redes sean libres. Y alguien me va a decir, sí, pero hay información distorsionada. Tranquilo, uno puede consumir una vez una lata de tomate podrido, dos veces no, porque ya una vez te hizo mal y después vos te das cuenta que no podés comprar eso. Y ese darse cuenta tiene que ver con la calidad de análisis del ciudadano que lo lleva a poder después discriminar entre la buena y mala información, porque para eso también está rodeado de otros sujetos que en conjunto dicen, no, ojo, esta información no va, esta es la que va, y hay un proceso que entre la misma gente se va transmitiendo y se va comunicando esa información y se va generando una conciencia colectiva nueva, diferente, con capacidad de ver y analizar la propia problemática y la solución necesaria a esos problemas y darse cuenta que esa dirigencia política que en este momento detenta el poder legalmente
legítimamente no lo está haciendo porque no está resolviendo las necesidades de esa comunidad. Y fíjate que tenemos también cómo hacemos para que nuestra gente ya no elija corruptos. Porque fíjate que por lo menos pasa, eh, ahora recientemente hemos tenido una elección municipal aquí en Perú y curiosamente ha ganado mayoritariamente gente que ha tenido procesos que, que dice que ha robado en carretilla, pero que lo ha repartido también, o sea, ha compartido la corrupción. O sea, ese es uno de sus grandes logros, por ejemplo. Entonces, uno se decepciona a pesar de todos los esfuerzos que se hacen por informarle, mira, este tiene tal proceso, mira, este no puede ser. Y en el último momento al ciudadano le venden de que hay que votar por este, porque el otro es improvisado, como no está metido en la política, como recién está entrando, es un novato, no te va a atender. Entonces, ese nivel de pensamiento que tiene nuestra sociedad, ¿cómo podemos romperle? Claro, no es algo de la noche a la mañana, pero No. ¿qué hacer? ¿Qué hacer con ellos? Como, a ver, como el aspecto social que tú manejas en este análisis psicológico. Esto es una batalla por la vida, por la calidad de vida, que es el día a día, no es de un día para el otro. Es el compromiso de los ciudadanos, de la gente buena, de la gente honesta, de la gente que ve algo, se da cuenta y hoy tiene la posibilidad de expandirlo a través de las redes, de los grupos, de sus relaciones. Porque yo puedo tener 50 amigos, pero en mis redes sociales los puedo multiplicar y agregarle varios ceros. De modo tal que cuando subo alguna idea, algún comentario o lo difundo a través de grupos, yo en un ratito estoy llegando a lo mejor a 4 o 5 mil personas. No es mucho, pero cada uno de ellos que haga a su vez, que ni siquiera todos, un poquito, que vaya haciendo lo mismo, en poquito tiempo eso llegó a millones de personas. Millones de personas que de repente eh, empiezan a reflexionar y empiezan a razonar y diferenciar el canto de la sirena, ¿está? Es decir, el canto de la sirena, aquello que suena tan lindo, tan bonito, venía acá que esto te va a enamorar, y termina nuevamente en uno, otro y otro fracaso como lo venimos viviendo. Y el otro camino es el real, el de la vida, el de todos los días, el del dirigente que dicen, muchachos, no podemos vivir de lo prestado, no podemos vivir de lo ajeno, no podemos vivir del saqueo, pero sí podemos vivir de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, pero todos comprometidos. Nadie mete los dedos donde no le corresponde, en una caja ajena o en la caja de dinero público. Y el que lo haga, la ley le cae con todo el peso. La corrupción, y más cuando es de funcionario, debería ser un acto agravado y con una pena de prisión elevada. Nosotros tuvimos hace unos días atrás una sentencia que le dieron 6 años a Cristina Kirchner por un acto de corrupción perfectamente demostrado. En lo personal creo que fue poco, porque en realidad le están dando 6 años y lo ponen equivalente con alguien que también se robó un vehículo del Estado. Y no es lo mismo un empleado que se robó un vehículo o que cometió una transgresión X a un funcionario de alto rango que puede mover partidas y que puede afectar la vida de millones de personas. Y que esto sí es grave, porque la consecuencia de un choreo o de un robo generalizado, una destrucción de la economía, un empobrecimiento del país, es un aumento en las necesidades, un aumento en la violencia, un aumento en la delincuencia y un aumento en la cantidad de muertes. Y esto nadie se responsabiliza. La gente tiene que comprender ese fenómeno, tiene que reaccionar y tiene que aprender a votar. No es un proceso de un día, pero es un proceso que lleva tiempo y que los ciudadanos honestos deben comprometerse, y vuelvo a reiterar, deben comprometerse en hacerlo en lo cotidiano. Todos debemos de alguna manera asumir esa responsabilidad. Así es. Nosotros recientemente hemos tenido un evento con el último presidente, el último de los 6 presidentes cuestionados y enjuiciados que tenemos acá, procesados en nuestro país por diversos motivos o actos de corrupción o de delitos.
Eso nos genera entonces un sinsabor, pero a la par nos genera un reto también para poder seguir insistiendo en nuestra población, en nuestra gente, que no tiene que votar por votar. El Perú, al Perú la corrupción le roba 24.000 millones de soles. Eso en dólares es un promedio de 6.200 y algo. Imagínate, todo lo que podríamos, de millones de dólares, todo lo que podríamos ir construyendo. Por eso es que los pueblos que vienen y dicen no al corrupto, ellos están sin luz, sin agua, sin los servicios básicos, sin buena educación, porque también las ideologías se meten y las ideologías que hoy se está tiñendo de rojo nuestra región latinoamericana también es un temor. En ese sentido, Jorge, ¿qué hacemos? Porque todavía está latente el peligro inminente de teñir a Latinoamérica grave, con el grave indicio de que se puedan perjudicar nuestras riquezas y todo lo que con ello conlleva. Em, a ver, es una pregunta difícil, porque antes dije algo referido a que estamos en toda la región viviendo una suerte de convulsión por la legitimidad de la representación. Eso por un lado. La representación es legal, pero no es legítima, porque no está representando los verdaderos intereses del pueblo, sino está representando los intereses eventualmente de un partido político, de una casta política, de una determinada ideología, pero no de la población en su conjunto. No estamos siendo gobernados por estadistas, estamos siendo gobernados por politiqueros que simplemente siguen determinados lineamientos, y muchos de ellos que vienen fuera del país, que vienen fuera de la región. Claramente me refiero al comunismo. Para ver y comprender esto, miremos Venezuela. No me gusta meterme en los temas internos de otros países, pero Venezuela en el 2013 tuvo un quiebre con la elección que le birlaron a Capriles, que eso fue evidente, se habló de eso, después no se tocó más el tema, quedó en el olvido. Los medios no lo tocan. En el 2018 hubo también un intento y ahí estamos. Y en realidad, ¿qué es lo que pasó? Son elecciones que, bueno, fueron legitimadas internacionalmente, le reconocieron legalidad, pero el pueblo pide un cambio real. No tiene la legitimidad del pueblo. Están por la fuerza. Tienen la apariencia de legalidad, pero no están respondiendo a los verdaderos intereses de su pueblo. Venezuela en su momento debió haber hecho algo, no lo hizo, se durmieron, perdieron el país. Eso es un ejemplo que yo creo que sirve para citar. 7 millones de venezolanos fuera del país, una diáspora que ha llegado a todos los países de la región. Perú no es la excepción, tampoco Argentina. Los más cercanos tuvieron el mayor impacto, como Colombia. Perú tal vez en segundo lugar. Bien, y de ahí siguieron desparramándose por el resto del mundo. Ahora, ¿qué provoca eso? Porque eso hay que preguntárselo. Eso no es por casualidad. Hay algo en la política que se rompió. Vuelvo a la legitimidad. Ha generado un daño muy grande. Están los que tienen el poder, pero no los que son reconocidos para llevar adelante los destinos de una nación. Se imponen por las armas que manejan o porque manejan una fuerza armada que responde a un partido político, no a la nación. Lo interesante es que las Fuerzas Armadas le respondan a la nación, porque son las que van a garantizar, son las que van a cuidar que ningún partido político o ninguna ideología política fuera del país venga a adueñarse políticamente de las estructuras del país. Eso hay que entenderlo también. Argentina vivió eso en los 70. Evitó en ese momento que una ideología tomara el país. Después fueron crucificados, el pueblo no los apoyó. Y la situación hoy en Argentina es crítica por la cobardía del propio pueblo, por la ignorancia, por la falta de memoria, por la falta de reconocimiento. Que no es que hayan hecho las cosas bien, porque también hubo cosas deplorables para juzgarse. Ahora, esto se juzga, se condena, pero no debe dar lugar a que se instale esto otro, que es peor tal vez que aquello. Porque a mí me pueden decir en mi país que en los 70 hubo desaparecidos o muertos. Tienen razón,
Hubo una guerra entre dos bandos y fue una guerra muy sucia. De un lado hubo muchos muertos y del otro lado también. De un lado pasaron cosas y del otro lado también. Basta decir que hay cerca de 22.000 atentados que nunca fueron reconocidos. Sin embargo, son parte de la historia, no se lo pueden tapar. Esto lleva a que nos ha pasado que al día de hoy, por ejemplo, nuestro caso está allí como circunscripto, está aislado, no se puede tocar. Pero en algún momento va a haber que abrir esto y tiene que salir a luz. Como acá se dice memoria y verdad y justicia, totalmente de acuerdo, pero completa y para todos. Y esto también debe pasar en toda la región porque han pasado cosas trágicas. Y venimos repitiendo esto por décadas. No avanzamos. Entonces la sociedad tiene que empezar a ver también por qué por décadas hemos estado repitiendo el modelo. Porque si seguimos con la misma inercia, con el mismo juego de la actividad política, vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Si no abrimos nuestra mente a ver lo que ha pasado en otros países de manera similar, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, que llevan décadas sufriendo, y queremos jugar a hacer lo mismo que ellos, la vamos a pasar mal, sin duda, porque de vuelta vamos a escuchar el canto de la sirena en vez de escuchar el canto de la razón. El canto de la sirena te prometo un paraíso, pero te entrego un infierno. El canto de la razón, te digo el camino que tenemos que hacer para lograr el crecimiento, que es con esfuerzo, es con trabajo, con el compromiso y la involucración de todos, con la vigencia plena de la ley y de la Constitución sin que nadie esté por sobre ellos. Un esfuerzo equilibrado y ese es el camino del crecimiento y no hay otro. Las sociedades que entendieron esto hoy son grandes. Las que escuchan el canto de la sirena hoy retroceden y nosotros estamos allí. Así es, tenemos que seguir haciendo docencia política, Jorge. Vamos a seguir Así es. compartiendo contigo en este programa para que en otros momentos, cada oportunidad que se tenga, como bien decías, el ciudadano puede abrir su mente y decir, mira, es la oportunidad para poder tener una mejor nación para todos, ¿no? Dejar la mezquindad, porque muchas veces el letargo social o la indiferencia, muchos creen que votar o no votar me da lo mismo, total, yo sigo por mi cuenta y no se dan cuenta que están en una nación que políticamente se dirige de tal forma que depende de ellos que se vote bien. Por eso es que vamos a tener que tener en otra oportunidad, el tiempo nos ha ganado. Te agradezco muchísimo, Jorge, este tiempo. Vamos a continuar. Mira, ha quedado en el tintero tantos aspectos relacionados a la corrupción en nuestro país que de hablarlo, pues, pasaríamos a hacer un programa bien largo. Muchas gracias, Jorge, por esta oportunidad y Yo estamos seguros. te eh, agradezco a ti y te voy a dejar un tema para la próxima reunión si es que llegamos a tenerla, claro, que tiene que ver con la igualdad. Está la igualdad para abajo, donde todos seamos pobres y una élite nos gobierne y nos someta, no sirve. Y la igualdad de oportunidades para crecer es la legítima, es la válida y es la que nos va a hacer grande. Si querés, arrancamos con eso porque eso tiene que claro. ver con el despertar de las sociedades. Justamente te iba a proponer las libertades fundamentales. Exactamente, de eso se trata. Sí, porque de ello vamos a ver todo lo que significa. Muchos dicen, mucho ciudadano está por el lado del caudillismo y por qué hay que sacarlo, hay que ponerlo, pobrecito, pero no se dan cuenta que tenemos en democracia la oportunidad de ser fiscalizadores como ciudadanos, ¿no? Entonces, ese va a ser un tema riquísimo para ver. Muchas gracias, mi estimado Jorge, un abrazo a la Gracias a ti. distancia y estamos en contacto con nuestros amigos también que se han enriquecido esta mañana por estar aquí junto a ustedes. Nos estamos viendo. Hasta pronto, hasta cuando guste. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge, por todo el buen análisis que has desarrollado y que nos queda, pues, las experiencias de qué estamos escuchando, qué canto estamos escuchando, el canto de las sirenas o el canto de la razón. Nos dejamos llevar fácilmente por todo lo que nos empieza a embobar, lo que nos empieza a distraer de lo realmente importante. Y cierto, vamos a tener entonces en nuestro próximo encuentro la oportunidad de ver ese detalle igualdad para todos, que no significa
que todos deben de desarrollar bajo un solo paraguas, bajo un solo parámetro, con tema de autoritarismo. No. Por eso es que es importante el diálogo, es importante converger en ideas, es importante que también discrepemos de las mismas para poder evaluar y saber qué es consistente para nuestras naciones. Qué triste que nuestros países en la región estemos repitiendo la misma historia vez tras vez, volviendo a ser engañados, volviendo a frenar las expectativas de nuestras presentes generaciones. En el Perú, la población económicamente activa bordea el 60%. ¿Cuántos de ellos tienen esperanzas de forjarse un destino propio en su país? ¿Cuántos están pensando salir del mismo? Porque no encuentran las respuestas oportunas, teniendo oportunidades en nuestro propio país. Hay países que están pasándola difícil porque las monedas se disparan tan fácil por la inestabilidad existente. Entonces, nos tiene que llamar a la reflexión de ser ciudadanos comprometidos con la realización de nuestras propias vidas, de nuestros propios derechos, derechos que son iguales a responsabilidades. Todo lo que acontece en nuestro alrededor tiene que comprometernos, no solamente vivir embobados con los que nos quieren imponer. Por eso es que es importante darnos un tiempo a analizar sobre hacia dónde vamos. Corrupción en Latinoamérica, un tema que no se ha agotado. Vamos a tener este espacio, Fibra Ciudadana, para que ustedes puedan también participar. Si nos ven en cualquier parte de la región, vamos a compartir así ciudadanos de toda nuestra región para que ellos vivencien, nos digan cómo pasa en sus países y enriquezcamos esta cultura democrática, cultura con derechos constitucionales y que podamos erradicar todo tipo de autoritarismo y todo tipo de mezquindad que quiebra las economías de todos. No somos países pobres, somos países empobrecidos por la corrupción. Esto vamos a tener entonces la oportunidad de verlo. Nos despedimos en próxima oportunidad, no sin antes dejarles el auspicio, ¿no es cierto?, de nuestro auspiciador, que es una nueva propuesta, LNI System Integrators, verdaderos especialistas. Propuesta de servicio y venta e-commerce, donde les ofrecen propuestas tecnológicas adecuadas para tu negocio, proyecto de estudios, trabajos y más. Productos y servicios que ofrecen venta y asesoría de equipos de alta gama, laptops, componentes de cómputo, accesorios y más. Soporte técnico especializado en distinguidas marcas como Asus, Gigabytes, MSI, entre otros. Servicios y asesorías TI. LNI System Integrators, verdaderos especialistas. Cotizaciones al WhatsApp 945-965-638, Pablo Miño. Este es nuestro auspiciador, muy agradecido, que nos permite tener esta plataforma de contribución a la ciudadanía. Estamos en tiempos de Navidad y al querer tener este encuentro con nuestros semejantes, podamos construir una mejor sociedad para todos. Nos vemos el miércoles con otro invitado especial y este tiempo será un programa interdiario. Lunes, miércoles y viernes conectados con ustedes. Fibra Ciudadana. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana y todos los horarios de los distintos países de América los estaremos también conectando. Nos vemos. Gracias a ustedes.